Seguimos con la programación de Siempre Contigo y hoy con otra pregunta por resolver. ¿Dios tiene límites? Sabemos muy bien que Dios no tiene límites, que Él existe sobre el tiempo, la materia y el espacio, que su amor y su misericordia sobrepasan límites. Entonces, ¿por qué limitamos a Dios? Con el tema de hoy, No limites a Dios, nos acompaña la pastora Amanda Silva. Muy buenos días y bienvenida, pastora. Muy buenos días, Dios te bendiga. Para mí es una gran bendición el poder estar aquí y poder impartir la palabra del Señor. Nos sentimos agradecidos de su presencia aquí y es importante comprender y madurar la fe de la gente, de la sociedad y aún mismo de la iglesia. Para comenzar, hay una pregunta que nos deja muy impresionados, que dice: ¿cuál es el limitante del ser humano? El limitante del ser humano siempre es la mente. Siempre la mente del ser humano tiende a limitarse. ¿Por qué? Porque en la mente nosotros tenemos los pensamientos y el enemigo lo que hace primero es que él busca obstaculizar tus pensamientos y tu mente para que tú no avances. Por eso es que nosotros a diario tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo nos alimentamos de la palabra de Dios? Leyéndola. Por eso el apóstol Pablo decía: escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Entonces, el limitante del ser humano siempre es la mente, porque decimos no se puede, no puedo hacer esto, no puedo ir a tal lugar, no puedo hacer tal cosa, pero nosotros vemos a la luz de la palabra que cuando el Señor le dice a Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 17, el Señor le dice a Moisés: anda y ve a la tierra de Egipto y habla lo que yo te mando a hablar. Y Moisés le dice al Señor: Señor, no puedo porque no sé hablar. Moisés estaba limitando lo que ya Dios había puesto en él. Entonces nosotros tendemos a limitarnos. Cuando Dios ya ha puesto algo en nosotros, nosotros tenemos que tener fe y confiar de que el que va con nosotros es Dios. Amén, pastora. Entonces de aquí mismo surge esta otra pregunta. Cuando nosotros limitamos nuestras acciones, ¿estamos limitando también a Dios? Claro que sí. Ahora, hay dos diferencias. Quiero aclarar bien esto para que usted que está ahí en su casa, en su hogar, entienda esto. Hay cosas que Dios nos manda a hacer, pero hay cosas que Dios no nos manda a hacer. Entonces, es esencial el escuchar la voz de Dios. Es esencial escuchar la voz del Señor para que nosotros podamos direccionarnos. Porque hay lugares donde Dios dice no vayas por ahí, pero hay lugares donde Dios dice sí, anda por ahí. Entonces es interesante el poder escuchar la voz de Dios. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, entiendes que es Dios que te está hablando, entiendes que es Dios el que te envía y que Dios va a hacer contigo y va a respaldarte a donde quiera que tú vayas. Amén, comprendemos de que la fe sin obra es muerta. Entonces aquí nos deja preguntándonos, o quizás la gente dice: entonces voy a esperar que Dios me diga si es que voy, y incorrecto. Nosotros, correcto, debemos de seguir lo que Dios está diciendo, porque en su voluntad Él ya tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Pero mientras nosotros caminamos y seguimos, nosotros nos toca hacer lo posible, porque Dios hace lo imposible. Y tomando esto, ¿hasta dónde nosotros debemos actuar para saber que le toca la parte de Dios? Comprendemos de que nosotros tenemos que ganar almas. A nosotros nos toca ir a evangelizar las almas, pero el convencerlas de pecados es el Espíritu Santo. Entonces nosotros hacemos el plan de entregar el mensaje para que Dios obre. Y ahora en nuestra vida, ¿hasta dónde nosotros avanzamos para que ahora sea lo imposible de Dios, el milagro, lo sobrenatural que Dios puede hacer? Mira, hay veces en que Dios te pone límites, pero no es porque Dios es un Dios limitado, es porque Dios sabe hasta dónde nosotros podemos avanzar. Es necesario que nosotros entendamos, amén, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Hay veces en que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a evangelizar, nuestra iglesia va a evangelizar, nosotros tenemos el ministerio de evangelización, Hay Victoria en Cristo, provocando la gloria de Dios. Es un ministerio donde nosotros evangelizamos en la calle. Amén. Pero hay veces en que las almas, personas que no quieren oír del evangelio. Hay personas que sí lo quieren hacer. Ahora, la palabra del Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu.
Entonces, cuando el Señor, en ese momento, el Señor está poniendo en nosotros, amén, ese interés por las almas, es porque Dios sabe la necesidad que hay ahí. Ahora, cuando en ese momento no se da eso, tenemos que entender que tenemos que esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y no se hacen las cosas como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Dios hace las cosas como Él quiere y Él sabe cuándo las hace y cuándo va a suceder. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir avanzando en Dios y hacer lo que Dios nos mandó a hacer a esta tierra. Amén. Nosotros comprendemos de que su amor, su misericordia, su poder sobrepasa todo. Pero en el transcurso que nosotros conocemos a Dios y vamos viendo y leyendo su palabra, los registros de los milagros que Él ha podido hacer, nosotros limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Sí, creemos de que Dios levantó a Lázaro, creemos que Dios sanó, creemos que Dios hizo esto, pero cuando nos toca a nosotros que recibamos un milagro, decimos que Dios no creo que lo vaya a hacer. No creo que Dios pueda sanarme de esto, no creo que Dios pueda libertarme de esto. ¿Por qué? La iglesia, porque la iglesia es la que está conociendo de las obras, la iglesia es la que está conociendo de los milagros. Limitamos de que Dios pueda hacer algo sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos en una estructura física, pero a veces nosotros no creemos en el poder de Dios. Cuando la mujer del flujo de sangre, nosotros vemos que ella oyó que Jesús llegaba a ese lugar. Ella automáticamente fue, ella le creyó al Señor, tuvo fe. Y ella vio que ni un médico, de que nada podía salvarla, nadie podía sanarla. Pero ella escuchó de un hombre llamado Jesús, que era aquel que hacía milagros, que era aquel que daba vida, que era aquel que resucitaba. Y esta mujer fue, aunque no podía caminar, porque la palabra del Señor dice que esta mujer tenía ya muchos años con esa enfermedad, pero ella fue tras su milagro. O sea que el hecho de que nosotros estemos dentro de una iglesia, eso no quiere decir de que nosotros tengamos fe. Escucha esto, la fe, amén, es la que nosotros tenemos que tener en todo tiempo. La fe es la que nosotros tenemos que tener en el tiempo donde nosotros no vemos nada. Es ahí donde la fe tiene que activarse en nuestras vidas. Entonces, el limitante del cristiano, el limitante muchas veces de la iglesia, radica en una sola cosa, la falta de fe. Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, ¿por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no creerle al Señor? Tenemos que tener fe. La palabra del Señor dice que el que no tiene fe es llamado un incrédulo. Imagínate eso, es llamado un incrédulo. Por eso que la palabra del Señor dice que cuando el Señor le dice a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela, Abraham le obedece a Dios. Abraham tenía riquezas, Abraham tenía casa, Abraham tenía su negocio tal vez, pero Abraham sale de allí. Deja todo lo que él por tantos años había construido y le crea a Dios. Esa es la fe. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. La fe. Mira, algo de que nosotros vemos en la palabra del Señor es que cuando el Señor se presenta, el Señor ya había resucitado y se le presenta a los discípulos, uno de ellos era Tomás. Tomás era un hombre que no tenía fe. Tomás tuvo que ver los huecos en las manos de Jesús para él poder creer que era Jesús el que estaba allí. A veces nosotros queremos algo extraordinario para poder ver y creer de que Dios es el que está obrando. A veces no necesitas cosas extraordinarias para saber que Dios está ahí. A veces Dios en cosas que aparentemente no se ven extraordinarias es donde Dios está. Y es donde Dios habita. Entonces debemos de creerle a Dios. Y aunque no lo vemos en el momento, tenemos que creer que en algún momento lo vamos a ver. Abraham tardó mucho tiempo. Mira, en creer, Dios le dice, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero Abraham no veía el milagro al principio. Pero después Abraham lo vio. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja de la manera en como nosotros trabajamos. La palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios no son los mismos de nosotros.
Entonces Dios no se mueve en el mismo nivel y en el mismo ritmo de nosotros. Él se mueve como Él quiere y nosotros debemos de aprender a entender a Dios y aprender a aceptar la voluntad de Dios porque Él sabe cómo lo hace. Amén, el poder creer en el Señor abre las puertas, el podernos entregarnos, el poder demostrar que Él va mucho más allá de lo que nosotros estamos pensando. La fe sin obra es muerta y creemos de que esto es lo que ayuda a que nosotros no limitemos el mover de Dios. Pero pastoras, ¿cómo nosotros maduramos la fe? ¿Cómo nosotros hacemos de que lo que estamos sintiendo, lo que estamos creyendo sea algo inamovible? Porque muchos quizás vienen con un contenido, con otra cosa, con problemas y guerra y dudamos de que si Dios es real, que si Dios lo puede hacer, pero ¿cómo nosotros forjamos esa fe? Mira, Juan, cuando fue encarcelado, dice la palabra del Señor que Juan fue a ver a los discípulos y le dijo, si él es, le mandó a preguntar si él era Jesús a los discípulos. O sea, Juan, como estaba en la cárcel, Juan estaba pasando posiblemente el momento más difícil de su vida. Juan era un hombre que le había preparado el camino al Señor. Juan era un hombre de fe. Juan era un hombre predicador que predicaba la palabra de Dios. Pero al verse en ese lugar, la fe de Juan menguó. Y Juan comenzó a dudar de lo que Jesús era. Cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, por un problema, por un desierto, por una dificultad en nuestras vidas, es normal que el ser humano dude. Es normal que en algún momento llegue la duda a nuestras vidas. Lo que no debemos hacer es quedarnos en ese nivel. Cuando tú te quedas en el nivel de duda, cuando tú te quedas en el nivel, en ese momento de desesperación, de duda, es cuando tú te quedas atrapado en eso. Y es cuando no puedes salir de ahí porque tu mente está metida en ese momento y en ese lugar. Entonces, en la mente de Juan estaba metida en ese lugar. Estaba metido en la cárcel. Él estaba pensando de que ya nada lo podía liberar. Él estaba pensando de que ya nada lo podía rescatar. Y aunque Juan murió, y aunque la cabeza de Juan fue cortada a causa de la palabra de Dios, pero lo que el Señor le estaba diciendo a Juan era: Juan, si yo estoy contigo, santo es el Señor, ¿quién contra ti? Cuando Dios está con nosotros debemos entender, aleluya, de que Dios lo puede todo. Y en ese momento cuando Juan dudó, Juan comenzó a preguntarse quién era Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos en ese momento de desierto, nosotros decimos, pero si el Señor me dijo esto, si el Señor me dijo lo otro, si el Señor me dijo que yo iba a tener esto, yo iba a obtener lo otro, yo iba a ser una gran predicador, un gran predicador, yo iba a ser un gran evangelista, una misionera, y yo no estoy viendo todavía el cumplimiento de esa palabra. Hay gente que se desanima. Hay gente que se va incluso al mundo. Hay gente que se aparta de Dios. Pero yo en esta hora tengo una palabra de Dios para ti, para tu vida. Yo en esta hora tengo una palabra de Dios para ti. Yo te voy a decir esta palabra de parte del Señor. Dios está contigo. Y si Dios contigo, tú puedes hacer todas las cosas en Dios. Dios no te ha dejado, ni te ha desamparado, como dice el libro de Isaías. Dios va contigo, así que no te limites. No limites a hacer lo que Dios te dijo que hagas. Si Dios te dio una promesa, si Dios te dio una dirección, aleluya, es porque Dios está contigo. Yo puedo sentir en mi espíritu que hay gente en este momento, gente que está tomando esa palabra como suya, porque hay gente ahorita que está pasando un momento difícil, enfermedad. Yo puedo ver a alguien que está enfermo. Alguien que está en este momento, aleluya, su hijo se le fue de la casa, santo es el Señor, pero Dios te dice, no dejes de creerme, no dejes de creerme, dice el Señor, porque yo lo puedo hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para mí, dice el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Estamos impresionados con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La fe va a eso, ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida y no quedarnos en la posición. Ya regresamos después de ese corte comercial, así que no se despegue de eso.
Es tiempo de una pausa publicitaria. No te desconectes. Ya regresamos con más de Siempre Contigo. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. ¡Hey amigos! Llegó el tiempo de emprender y poner en marcha tu profesión mostrando a Cristo. Tienes que ser parte de Focus, tu vocación en la misión de Dios. Viviremos una jornada de capacitación intensiva con talleristas y expositores de todo el país, como Miguel Navarrete, coaching con certificado internacional. Abogada Espléndida Navarrete, jueza de la niñez. Paola Aulesia, auditora y promotora de pymes. Señor Eugenio Fernández, empresario y dueño de la empresa de carnes Fernández. Emilio Silva, diseñador gráfico premiado internacionalmente. Carlos Godoy, médico y fundador de la empresa Vita Cosmetic. Tami Torres, productora de cine. Y Caterine Salvador, coordinadora de investigación en la SPOL. A través de su experiencia se ampliará la visión de tu profesión con herramientas prácticas que te ayudarán a cumplir tu propósito a través de tu vocación. Esto se llevará a cabo el 6 de agosto, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí en Guayaquil, en la iglesia Dios con Nosotros, ubicada en García Moreno y Capitán Nájera. Para más información, escríbenos a los números que aparecen en pantalla. Y búscanos en las redes sociales como Propósito Global. Focus, una mirada global. El closet de Luis y Sion. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con la asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo. Regresamos con la programación de Siempre Contigo, recordando el tema que es no limites a Dios. Los atributos de Dios son inmutables, su amor, su misericordia, su poder, la obra que Él puede hacer no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y sabemos de que Él puede moverse de diferentes maneras. Hoy nos acompaña la pastora Amanda Silva. Pastora, es impresionante cómo el corazón, cómo la mente puede ser quizás un obstáculo para creer, un obstáculo para avanzar. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué sentimos la duda? ¿Será que estamos negando el poder de Dios? ¿Será que estamos nosotros mismos absteniéndonos a un milagro el hecho de pensar de que Dios no lo puede hacer? ¿O Dios, cuando aún nosotros tenemos duda, obra o va de manera increíble entrando para cambiar toda la estructura que pensamos? Bueno, Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios que no se limita. Y aunque nosotros no creamos, Dios como quiera lo va a hacer.
Si nosotros no le creemos a Dios, Dios va a buscar a alguien que le crea. Porque por eso es que la fe tiene que obrar a favor de nosotros. O sea, ¿qué quiero decir con eso? De que la fe más bien es una bendición para nosotros, porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios es el mismo de siempre. Y cuando hay alguien que no le cree a Dios, Dios va a buscar un instrumento que sí le crea a Dios. Dios va a buscar una persona que sí le crea al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que creerle al Señor, porque eso es una ayuda, no para Dios, para nosotros. Por eso es que cuando el Señor nuevamente le dice a Abraham, deja tu casa, deja tu tierra, es porque el Señor estaba seguro, aleluya, de que Abraham era un hombre de fe, de que Abraham le creía a él, aleluya. Entonces, nos causa duda, aleluya, es obviamente muchas veces todo lo que vemos a nuestro alrededor, muchas veces todo lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, ahora en este tiempo nosotros estamos viviendo algo que se está dando tan difícil en nuestro país, algo tan complicado en esta tierra, pero yo definitivamente creo, como dice la palabra, que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Y muchas personas, por lo que ven que se está dando, no solamente santo es el Señor, sino aquí, sino a nivel mundial, la gente cree que no se va a dar con ellos. No, si un país está en caos, si algo se encuentra en caos, Dios lo va a hacer como quiera, porque cuando un hombre y una mujer de Dios tienen fe, mueven todo, incluso, aleluya, hasta la tierra entera. Porque va de su lado Dios, porque va de su lado Jehová de los ejércitos. Amén, confiemos en que Él ya venció al mundo y Él está de nuestro lado. Pero nosotros llevamos convencidos de que Él puede hacer algo maravilloso, que quizá la situación en la que nos encontramos presente no es el lugar donde debemos de llegar, porque la fe ayuda a ver sobre el lugar que estamos pasando, sobre la posición, sobre el momento, y entonces ahí actúa esa visión y ese comprender de que Dios lo tiene que hacer. Pero como nosotros llevamos este mensaje de la fe, del creer, de tener confianza, de no limitar a Dios, a la sociedad, que hoy lo único que se enfoca es ver la delincuencia, el maltrato, las enfermedades, las peleas, las guerras, y creen de que el mundo está lleno en desgracia y que si existe un ser sobrenatural, ¿por qué no ha ingresado? Porque hay personas que están enfocadas en ver lo negativo, pero no ven lo positivo. El mundo te trae cosas negativas, pero Dios te trae cosas positivas. Y cuando la gente está viendo más las cosas negativas que las positivas, es obviamente de que van a dudar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros que estamos en la palabra de Dios, oímos las cosas positivas de Dios, nuestra fe, nosotros nos comenzamos a llenar de esa fe. Y nosotros decimos, aunque en la tierra no haya pan, pero yo sé que mi proveedor es Dios. Por eso es que David decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mira, cuando José llegó a Egipto, después de haber pasado un sinnúmero de situaciones, de cierto, fue vendido por sus hermanos lo envidiaban, por eso es que lo vendieron, lo metieron al pozo, José fue comprado, de repente fue llevado a Egipto, aleluya, pero José tuvo que pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque iba a llegar al palacio. ¿Por qué? Porque iba a llegar al lugar, donde ese lugar él iba a sustentar a sus hermanos. Si la mente de José se hubiera quedado en el calabozo, si la mente de José se hubiera quedado en la cárcel, José jamás hubiera llegado a ser gobernador de Egipto. Una cosa que tú estés en el desierto, una cosa que tú estés en el pozo metido, una cosa que tú estés pasando por problemas, pero otra cosa es que tu mente esté metida ahí. Cuando tu mente está en Dios, tú dices, no importa lo que esté pasando, pero yo creo que hay un Dios poderoso y que me puede sustentar. Entonces, cuando David llega a Egipto, llega con una mentalidad de reino. Y David dice, no, es que aquí yo voy a avanzar porque Dios va conmigo. Y el faraón lo hace gobernador de Egipto.
y de repente comienzan a llegar los hermanos de José y no se dan cuenta que era José el mismo gobernador. Pero José sustenta a sus hermanos porque él tuvo fe en un Dios poderoso. Amén, amén, amén. Nosotros llevamos conociendo de que Dios hace cosas increíbles, quizás encerrados pero no cautivos. Llevamos esa mentalidad del Señor, la mentalidad del reino para poder llevar el mensaje de Jesús, para poder ver sobre el proceso, sobre las dificultades. Pero nosotros mientras tratamos de crecer, de avanzar, mientras miramos hacia arriba para no ver quizás lo que estamos pasando, nos damos cuenta que a veces hay un silencio rotundo del cielo y creemos de que Dios nos ha abandonado. Y entonces en la situación más horrible que nos podamos encontrar, creemos que Dios nos abandonó. Pero ¿a qué se debe el quizás de que podemos estar avanzando, creyendo, y llega un momento que creemos que lo hemos perdido todo? Que no entendemos por qué estamos allí, cómo nosotros solucionamos eso. El silencio es necesario. Cuando Dios está en silencio es porque Dios está obrando. Cuando Dios está en silencio es porque Dios está trabajando. El silencio de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, nos edifica y nos da a nosotros la certeza que aunque nosotros no oigamos y veamos nada, pero de que en algún milagro, desde que en algún momento el milagro va a suceder. Mira, cuando vemos a Moisés, en ese tiempo que Moisés estaba en el desierto, cuando vemos a José, incluso vemos a Daniel en el foso de los leones, cuando nosotros vemos a la viuda de Serepta, que ellos estaban pasando momentos difíciles, ninguno de ellos veía el cumplimiento de esa palabra. Ninguno de ellos veía el milagro. Había un tiempo de total silencio. Había un tiempo de total incertidumbre. Aleluya. Pero ellos le creían a Dios. Lo que opaca el momento de duda y de silencio en tu vida es la fe de Dios. Es la fe que tú tengas en el Señor. Es la fe que tú tengas en Dios. Vuelvo a decirlo para las personas que me están observando. Aleluya. Tú puedes estar pasando un momento difícil. Las cosas no se dan y no se van a dar en tu tiempo. Se van a dar en el tiempo de Dios. Pero si tú tienes fe, el que persevera, hay una palabra que yo siempre le doy a la iglesia. Hay dos cosas que el Señor quiere del ser humano: obediencia y perseverancia. Obediencia y perseverancia. Cuando tú eres obediente a Dios, aleluya, las bendiciones vienen. Pero y cuando tú eres perseverante, la palabra del Señor dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, la perseverancia es la que tiene que ir con nosotros. Perseverar hasta el fin. Veamos lo que veamos. Estemos viviendo lo que estemos viviendo. Esté viviendo el mundo lo que esté viviendo, pero debemos de ser perseverantes, aleluya, y seguir avanzando en Dios. Amén. La perseverancia crea el camino y conduce hacia la verdad de Cristo, poder comprender de que Él ha hecho un milagro ya en nuestras vidas. En el transcurso del caminar, en el transcurso del seguir, pueden aparecer obstáculos, pueden aparecer dudas, pero en su infinito amor y su perpetua luz va a alumbrarnos para siempre encontrar el camino y la salida. Pastora, nosotros llevamos el corazón regocijando, sabiendo de que Dios puede hacer algo, de que no lo limitamos porque hemos comprendido de que Él sigue siendo el mismo. Y si Él pudo obrar en el tiempo de Moisés, también puede obrar en nuestro tiempo. No sé si usted pueda darles esa palabra a aquellos que nos están viendo para que puedan recargar esos ánimos, esa fe, y quizás si se encuentran derribados, destruidos, ellos puedan tener ese salto de fe y volver a creer. Aleluya, claro que sí. Ahorita le estoy hablando, gloria es el Señor, a aquellas personas. Le vamos a hablar a aquellas personas. Tú que estás en tu hogar, en tu casa, yo no sé en el lugar que tú te encuentres, tal vez en una cárcel, tal vez en tu trabajo, como decía al principio, tal vez en una casa,
Yo no sé dónde tú te encuentres y cómo tú te encuentres, cómo se encuentran tus hijos, tu familia, tu hogar, tu ministerio. Le estoy hablando también a pastores, a siervos de Dios, evangelistas. Le estoy hablando a todos ellos. Escucha lo que te voy a decir de parte del Señor. Aleluya. Dios no te abandona y Dios no te deja, aun cuando tú le hayas fallado al Señor, porque mira esto, que a veces hay gente que dice, yo le fallé al Señor. Moisés le falló, mató al egipcio, pero sin embargo el Señor lo mandó a ver a Moisés para que liberte el pueblo. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desecha, y cuando tú vas ante la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no te deja. Aleluya, Dios te levanta. Dios es experto en levantar algo que la gente cree que ya no se va a levantar. Dios cree en hacer de alguien algo que la gente cree que ya no va a hacer. Yo te hablo a ti, madre, que tus hijos tal vez se fueron de la casa, que tu hija tal vez te abandonó, que tu esposo, mujer de Dios o mujer que no conoces a Cristo, te abandonó. Yo te hablo en esta hora, busca de Dios. Tú que todavía no tienes a Cristo, busca a Cristo, que Él es tu padre, Él es tu esposo. Él no te deja. Mujer que te quedaste sola, viuda, el Señor no te ha dejado ni te ha desamparado. Hijo, que tú que creciste con padre, sin madre, aleluya. La palabra del Señor lo dice, aleluya, que Él es tu padre y que Él no te deja, que aunque padre y madre te hayan abandonado, pero con todo el Señor te recogerá. Tú que te encuentras en una cárcel, Pablo y Silas se encontraban en una cárcel, pero buscaban adorar a Dios. Si tú buscas a Dios, ahí en esa cárcel donde tú te encuentras, aleluya, ten por seguro, aleluya, de que Dios está contigo y que no hay nada que pueda tocar tu vida, porque Dios está contigo. Aleluya. Yo te hablo en esta hora, a ti predicador, evangelista. Si Dios te dio una palabra, síguela. Persíguela, aleluya. Si Dios te dijo algo, santo es el Señor, es porque Dios lo va a hacer contigo. No oigas las voces que están a tu alrededor, oye la voz de Dios, aleluya, que esa es la primordial y la principal. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en esta hora, aleluya, santo es el Señor. Amén. Llevamos marcado en nuestra mente y en nuestro corazón la sobrenaturalidad de Dios, que Él puede hacer algo maravilloso y algo impresionante. Pastora puede dejarnos sus redes sociales para que la gente lo pueda buscar y aún el lugar de su iglesia para que se puedan Claro asistir. que sí. Nosotros estamos pastoreando la iglesia Hay Victoria en Cristo. Aleluya, la iglesia Hay Victoria en Cristo. Estamos vía Daule, frente a la cárcel de varones, Zonal 8, San Francisco. Ahí es donde estamos ubicados, gloria sea el Señor. Estamos también en las redes sociales. Estamos en YouTube como Pastora Amanda Silva. Estamos en Instagram como Amanda Silva. Estamos en Facebook como Pastora Amanda Silva. Y también el Ministerio Internacional tiene una página en el Facebook como Pastora también Amanda Silva. Ahí nos pueden encontrar. Gloria sea el Señor y que Dios te bendiga grandemente. Muchísimas gracias, pastora, por habernos acompañado. Nos sentimos gozosos y llevamos hoy en nuestra mente y en nuestro corazón que el poder de Dios sobrepasa límites y que no importa la circunstancia, Él ya ha hecho un milagro. Así que sigan conectados a la programación de Siempre Contigo, porque el contenido que sigue es impresionante para cada una de nuestras vidas. Ya regresamos después del corte comercial.